Vamos a hablar sobre la obtención de la amilasa a partir de residuos agroindustriales. Nuestras diapositivas cuentan con introducción, aplicación a nivel industrial, la descripción de procesos y diagrama de procesos y conclusión. La amilasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa-glucótidos de los polisacáridos o alfa-glucótidos de alto peso molecular. Hoy en día, muchas industrias como la textil, la alimentaria y la farmacéutica utilizan los desechos sólidos secos como sustrato para la fermentación en estado sólido. En esta, los microorganismos que se cultivan se hacen en ausencia de flujo libre de una fase acuosa, y la forma tradicional de esta se hacía en sustrato de fermentación sumergida, la cual ahora se reemplazó por el SSF, que es muchísimo más rentable. En las aplicaciones de la industria, Bueno, en las aplicaciones de la industria, primero hablaremos de la industria alimenticia. En esta, la demanda pues, de la utilización de la enzima amilasa en la industria está aumentando debido a que la realización de los procesos de hidrólisis a elevadas temperaturas minimiza el riesgo de contaminación microbiológica y reduce el tiempo de reacción. Entonces, esta enzima se utiliza generalmente, como había dicho, en la industria textil y alimenticia. Entonces, en la industria textil, como vemos, estas se utilizan ya que hidrolizan y reducen el proceso molecular de amilosa y moléculas de amilopectina en el almidón. Entonces, esto lo que hace es que rinde bastante en el agua soluble para realizar los lavados de las telas y las remociones del almidón. Entonces, esta también, aparte, también es utilizada como apesto en la industria textil. Entonces, en la industria alimenticia es utilizada para la hidrólisis parcial del almidón en la industria panadera, más que todo, para la liberación de glucosa, que es sustrato de fermentación de las levaduras para producir el leudamiento de las masas. Entonces se da la hidrólisis enzimática del almidón de maíz para la obtención de jarabes de alta glucosa utilizados en la fabricación de cervezas, panes, repostería, confituras y bebidas pues, también no alcohólicas. También se utiliza para jarabes ricos en glucosa, se utilizan enzimas inmovilizadas, de Bacillus y Aspergillus. Entonces pasamos a la descripción del proceso. Bueno, para la descripción del proceso tenemos que usar cepas de hongos Penicillium que se mantienen a temperatura ambiente en un medio de cultivo de sabor agar maltosa al 4%. Los medios de fermentación son preparados tomando como referencia el Czapek 2, esto es un nombre polaco, y se suplementan con cloruro de calcio. Son usados comúnmente dos tipos de fermentación, en las que para la fermentación en estado sólido se prepara sustrato rico en almidón, en el cual se inoculan posteriormente las esporas del hongo, 5 a 22 grados centígrados durante 7 días. Al tener esta biomasa se le agrega buffer fosfato 0.1 molar con pH 7 para luego agitarlos por 30 minutos y proceder al filtrado. Para medir la actividad de la alfa-amilasa se utilizó el método de Nelson-Somogyi. La mezcla de reacción contiene 1 mililitro de solución de almidón soluble al 1%, 200 microlitros de una dilución apropiada de la muestra que contiene la enzima y 800 microlitros de cloro de calcio. Luego de 20 minutos de reacción a 37 grados centígrados, se adicionan 500 mililitros del reactivo de Somogyi y se lleva la mezcla a un baño María a temperatura de ebullición. después de que se pasan 10 minutos en la mezcla del baño María, vamos a adicionar 500 microlitros de reactivo de Nelson, el cual se completa con 10 mililitros de agua destilada, y a este se le va a generar una determinación de colorimetría a 500 nanómetros en el espectrómetro de Guinness 5. Y hay que purificar el extracto de crudo precipitándolo y fraccionándolo con sulfato de amonio. La fracción de la proteína de interés va a generar entre un 50 a un 80% de saturación. En este precipitado se va a disolver el mínimo de volumen de agua
durante 24 horas y luego se va a liofilizar. La enzima va a presentar un pH óptimo entre los 6 y va a tener un rango de pH entre 5 y 7 a una temperatura de 37 grados centígrados, que es donde obtiene las características óptimas para su producción. Con temperaturas superiores a esta, se va a generar un estado conformacional, lo que permite conservar el 35% de la actividad después de ser calentada a 92 grados centígrados durante una hora. Bueno, ahora voy a hablar sobre el diagrama de bloques. Esto es más como para un nivel del laboratorio sobre cómo podemos obtener esta enzima. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es poseer el respectivo hongo que usaremos para esto y tener los residuos agrícolas o agroindustriales. Se realiza el cultivo del hongo por medio de una garpa paestrosa, o también es conocido como PDA, y se debe incubando por 15 días de una temperatura de 25 grados centígrados. Cuando pasa ese tiempo, tomamos círculos de este hongo, 0.5 centímetros de diámetro, y la transferimos a cajas de Petri en condiciones de esterilidad. Fuera en este medio donde podemos continuar con el proceso de producción de la enzima alfamilasa. Bueno, entonces a partir del hongo desarrollado en cajas Petri se va a realizar una suspensión de esporas o micelio en Twin 80 al 0.01%. Esta suspensión es inoculada en frascos de 100 mililitros con tapa de rosca que ya están preparados con nuestro residuo agrícola o industrial. Se prepara, pues por decirlo así, con 10 gramos de residuos adicionando 5 mililitros de agua destilada y esterilizándolos durante 15 minutos a 21 grados y una atmósfera. Y se incuba a 28 grados centígrados durante 7 días para así obtener la amilasa. Entonces, las enzimas pueden ser extraídas agregando 50 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% a los frascos con residuos. Y posteriormente, o sea, se agitan 30 minutos, los extractos obtenidos son filtrados y almacenados a una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces, les vamos a presentar ahora el diagrama de bloques de proceso. Como primera etapa, lo que hacemos es obtener los residuos agroindustriales. Estos los llevamos a un lavado para después ser tratados y triturados estos agroinsumos. Como segunda etapa se inicia la fermentación con las cepas microbianas, cultivadas inicialmente en el laboratorio controlando la temperatura y la humedad como lo vemos en esta parte del proceso. La tercera etapa comprende la separación de insolubles por decantación. Luego de eso llevamos esto a un pretratamiento, centrifugamos y llevamos a evaporar los líquidos. Se deja enfriar y se somete nuevamente a un proceso de filtración como segundo proceso. Llevamos nuestro compuesto a un reactor, adicionamos el NaCO4, el cual se deshidrata nuestra amilasa para llevarla al último filtro y terminar con la etapa de almacenamiento. Entonces, para concluir, nuestro amigo Carlos dirá nuestras conclusiones. Bueno, podemos decir que la enzima alfamilasa sirve en varios campos y también es efectiva en varios procesos para las industrias. Y si el proceso de obtención es rápido y es amigable con el medio ambiente, pues aprovechando estos recursos que a diario vemos que son botados o, bueno, no se usan, estamos hablando de un proceso que es bastante viable a futuro. Y como segunda conclusión, podemos decir que con lo que respecta a la cepa usada, el evaluarla y analizarla va a generar un porcentaje de la enzima pues, en cuestión bastante aceptable. Y la producción de la alfamilasa suele ser más usado el hongo Aspergillus debido a su capacidad de utilización de diferentes fuentes de carbono, peptones y sus bajos requerimientos nutricionales.